Mientras el millonario llora en el hospital, la mendiga le grita: «Tus hijos podrían estar vivos». El sonido del bip constante de la máquina de monitoreo se mezclaba con los susurros apagados de los médicos en la sala de urgencias. Javier, un empresario de renombre, con trajes siempre impecables y una vida llena de lujo, se encontraba derrumbado. Su rostro, generalmente tan seguro, mostraba ahora una vulnerabilidad desgarradora. Estaba al borde de la muerte, después de un brutal accidente de tráfico, su cuerpo inmovilizado en la cama, mientras sus pensamientos vagaban entre el pasado y un futuro que parecía haberse desvanecido. Las luces del hospital, frías y duras, iluminaban su agonía. La culpa lo consumía como fuego en su pecho. Cada lágrima que caía era un recordatorio de los que había dejado atrás, un legado de decisiones que había tomado sin pensar, sin sentir, lágrimas que se deslizaban por su mejilla como un eco de su soledad. Fue entonces cuando una voz rasposa interrumpió su lamento. «Tú, rico de mierda, ¿así que ahora lloras? No sabes lo que es el sufrimiento», gritó Clara, una mendiga que había estado fuera del hospital, cubierta por harapos y con ojos que reflejaban historias de dolor indescriptible. La indignación que emanaba de ella era tan palpable que hizo temblar a Javier. Era la voz de los olvidados, de quienes no tenían nada que perder. «¿Qué sabes tú de mi vida?», musitó Javier, incapaz de contener la ira y la frustración que lo embargaban. Pero Clara no se detuvo. Se acercó, arrastrando su cuerpo cansado, y su mirada atravesó la confusión que lo envolvía. «Tus hijos, esos que dices haber perdido, podrían estar vivos. Nunca digas nunca». Su voz caliente y desgarradora resonó en el cuarto como un trueno, una advertencia en medio de su tormenta personal. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara había tocado un nervio, un rincón oscuro que había intentado enterrar. Había perdido a 2 hijos hace años, en circunstancias misteriosas, una herida que nunca había sanado. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. A medida que Clara le narraba su historia de pérdida y abandono, Javier se dio cuenta de que su vida, de lujos y privilegios, había estado rodeada de secretos. Un mundo que había ignorado, una red de tráfico de niños que se entrelazaba con su pasado. Su corazón latía con fuerza. Un deseo de redención lo empujaba a descubrir la verdad. «¿Qué harías si tuvieras una oportunidad?», le preguntó Clara, y por un momento Javier vio más allá de su propio sufrimiento. En esos ojos llenos de dolor había un destello de esperanza, una chispa encendida en medio de la oscuridad. Prometió ayudarla, encontrar respuestas, desentrañar los secretos escondidos en su familia. Pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Una sombra acechaba, un antagonista que haría lo imposible por proteger sus secretos. Mientras la tensión crecía y sus historias se entrelazaban, Javier y Clara se enfrentaron a traiciones que retumbarían en sus corazones. Así, en medio de un caos explosivo de emociones y decisiones, la búsqueda por descubrir la verdad prometía revelaciones impactantes. Pero justo cuando la luz parecía brillar, al final del túnel, un giro inesperado amenazó con separarlos una vez más, dejando a Javier y a Clara inmersos en una pregunta angustiante. ¿Realmente estarían preparados para enfrentar lo que vendría? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo.
Y ya que estás ahí, deja ese poderoso homo que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Javier y Clara se miraban, una especie de complicidad fue creciendo entre ellos. La promesa de búsqueda, la posibilidad de respuestas, llenaba la habitación con un aire de expectación. Pero en medio de ese fulgor, un sonido desgarrador resonó por el pasillo, y ambos se voltearon hacia la puerta. De repente, la enfermera salió corriendo de la sala de emergencias, su rostro pálido y la voz temblorosa. ¡Alguien ayúdenme! ¡Enfermo en código azul! El mundo de Javier se desvaneció en un instante. Se sintió impulsado a levantarse, pero el dolor lo retuvo en la cama. Miró a Clara y vio cómo su mirada se llenaba de determinación. «Aquí no hay tiempo para llorar. Necesitamos saber la verdad», dijo ella, ya dirigiéndose a la salida. Sin pensar, Javier la siguió. A medida que avanzaban por el laberinto del hospital, el caos se incrementaba. Los murmullos de los pacientes y los gritos de los médicos llenaban el aire, creando un ambiente tenso. Cuando giraron la esquina, se encontraron en medio de un tumulto. Un grupo de médicos rodeaba a un hombre en el suelo. Javier se aproximó, su corazón palpitando rápidamente. Y cuando giraron la cabeza, se encontraron con una vista aterradora. El hombre, en un momento crítico, no era otro que su antiguo socio, Ricardo, un hombre que había caído en desgracia desde que Javier le había cortado el apoyo financiero años atrás. «¡No, Ricardo!», gritó Javier, estrellándose contra el grupo que rodeaba a su antiguo amigo. Se agachó junto a él, temblando mientras los médicos intentaban reanimarlo. Un sudor frío le recorrió la espalda. Ricardo, pálido y frágil, abrió los ojos por un instante. Y en ese momento, las palabras que pronunció eran un puñetazo en el abdomen de Javier. Lo encontraron. Tuve que hacer lo que sea necesario para protegerlo. La habitación pareció girar. Javier se quedó sin aliento, su mente despejada en un instante. «¿A quién te refieres?», balbuceó, esperando una respuesta que no llegaría. La enfermera gripó que necesitaban más espacio. Ricardo envió un último aliento, y en la confusión, Javier sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Clara. Pero Javier no podía responder. Un recuerdo emergió de su mente. Las conversaciones furtivas, las miradas esquivas y aquel día en que al regresar de un viaje, había encontrado a sus hijos desaparecidos. «No, no puede ser», pensó. Las luces de la máquina de los monitores comenzaron a parpadear. Anuncios llenaron el aire mientras el equipo de médicos se apresuraba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, justo cuando Javier pensó que todo estaba fuera de control, Clara se giró hacia él, y sus ojos reflejaron un terror indescriptible. «Tú eres el responsable de la desaparición de los niños. No lo hiciste intencionalmente, pero tu pasado te atrapó». La brutalidad de la revelación lo golpeó como una onda de choque. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Había crímenes ocultos, decisiones que se arrastraban como sombras por su vida. Su risa, su éxito, todo lo que una vez consideró su gloria, ahora lo llevaba a un abismo de culpabilidad. ¿Cómo podía haber ignorado eso? Y en ese momento de desgarradora claridad, un sonido sordo resonó en el cuarto. El monitor de Ricardo se apagó y la sala se sumió en un silencio ensordecedor. Javier se quedó estupefacto, incapaz de comprender que la realidad que había construido podría ser un mito. ¿Qué secretos se desvelarían aún en la búsqueda de sus hijos?
¿Y cuán oscuro podría ser su pasado? La pregunta flotaba, densa en el aire espeso del hospital. ¿Podría haber más en juego de lo que él pensaba? El monitor se apagó y un escalofrío recorrió la sala. Javier, paralizado, sintió que la realidad se desmoronaba ante él. Clara lo miró con ojos desbordantes de confusión y miedo. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo? Su voz tembló al hacer la pregunta. Un sudor frío comenzó a brotar en la frente de Javier, mientras recordaba el rostro de su antiguo socio. Esas palabras vibraban en su mente, retumbaban como un eco ensordecedor. ¿Lo encontraron? ¿A quién? No pudo dejar de repetir esas frases, como si las palabras pudieran deshacer el horror que se había apoderado de él. Clara, con una mezcla de angustia y compasión, se acercó un paso más, pero el tumulto del hospital se intensificaba. Médicos gritando, camillas que pasaban a toda prisa. Debemos averiguarlo. Vamos, Javier, insistió Clara, tirando de su brazo, pero él se sentía como si estuviera atrapado en un sueño oscuro. No sabía a dónde ir. La confusión era abrumadora. De repente, una voz familiar interrumpió la vorágine. Era la voz de Elena, la esposa de Javier. ¿Qué está pasando aquí? Ella apareció, casi de la nada. Su rostro pálido y su expresión de angustia era un espejo de sus propios sentimientos. «Ricardo murió», dijo Javier. Sus palabras brotaron a medias, pero no pudo evitarlo. El peso del dolor era insoportable. El shock en el rostro de Elena era palpable. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Elena no terminó la frase. En su mirada, una sombra cruzó súbitamente. Javier pudo ver cómo el horror y la comprensión se entrelazaban en su cara. «Javier, debemos irnos. Ahora». Ella no estaba hablando de la sala de emergencias. Había urgencia en su voz. Y Javier, instintivamente, supo que había algo más que el simple miedo. Sin más palabras, Clara y él siguieron a Elena mientras ella los guiaba por los pasillos del hospital. Su corazón latía rápido. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor de guerra. ¿Qué? ¿Qué ocurre?, intentó preguntar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Llegaron a una salida de emergencia, donde el aire frío les dio la bienvenida. «Necesitamos salir de aquí, Javier. No estoy segura de qué sucedió con los niños, pero Ricardo sabía más de lo que parecía. Su vida estaba en peligro. Y ahora nuestra vida también lo está», dijo Elena, sus ojos llenos de intensidad. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó a sus espaldas. La puerta de emergencia se cerró de golpe, y un grupo de hombres uniformados entró apresuradamente al hospital, mirando a su alrededor con miradas feroces. La tensión llenó el aire en un instante. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, con voz temblorosa. Sin embargo, algo en el rostro de Elena cambió. La desesperación se transformó en determinación. «Javier, ellos vienen por ti. No están aquí por el accidente. Están aquí por el pasado, tu pasado». La declaración de Elena cayó sobre él como un balde de agua helada. Antes de que pudiera procesar lo que ella decía, Elena dio un paso al frente. «Yo soy la madre de los niños desaparecidos». El mundo de Javier se detuvo. ¿Qué? El eco de su voz resonó en la fría noche. «Ellos son parte de esto. Ellos están en peligro. Tú no lo sabías, pero su madre nunca se dio por vencida. Los encontré, Javier, y ahora ellos están en la mira de alguien que hará lo que sea para proteger esos secretos». Las palabras de Elena atravesaron a Javier como un rayo. El aire quedó atrapado en su pecho. Clara lo miró con ojos nuevos, llenos de asombro y miedo. Y en ese momento, Javier se dio cuenta de que no solo se trataba de sus decisiones pasadas. La historia que creía conocer estaba llena de mentiras. Todo en su vida había sido un engaño. ¿Cómo habría podido no verlo?
Las sombras de sus hijos, presentes hasta ahora en su memoria, se volvieron más reales que nunca. La confusión, la culpa, el dolor, todo se unió en un solo grito silencioso. ¿Qué secretos ocultos aún se alzaban en la penumbra de su vida? ¿Estaría preparado para descubrir la verdad que se avecinaba? De repente, el hospital, susurra de caos y urgencia, se convirtió en un campo de batalla de emociones y decisiones que pendían de un hilo. La búsqueda apenas comenzaba. El corazón de Javier latía frenéticamente. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Yo soy la madre de los niños desaparecidos. No podía creerlo. Todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. Pero Clara, con sus ojos amplios y temerosos, lo anclaba a la realidad. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo sabes esto?, balbució Javier, el horror en su voz palpable. Elena, ¿qué significa esto? Clara la miró fijamente, buscando respuestas en su rostro. Pero Elena solo bajó la mirada. Su culpa era un peso. Yo había estado buscando. Nunca dejé de buscar a mis hijos. Pensé que los había perdido por siempre. Su voz se rompió en un hilo de desesperación. Ricardo tuvo información, pero lo ocultó. La única razón por la que le di una oportunidad a Javier fue porque él estaba cerca de los que sabían. Y ahora no sé cuánto tiempo tenemos. De repente, un grito desgarrador rompió el tenso silencio del pasillo. ¡Mujer! ¡Atrás!, gritó uno de los hombres de uniforme, que ahora cercaban la entrada. Sus rostros eran sombríos, llenos de intenciones maliciosas. Javier sintió que el aire se le escapaba. Miró a Elena, a Clara, y el pánico estalló en su pecho. ¡Corran!, ordenó, y la adrenalina disparó su cuerpo. No había tiempo que perder. Las sombras de su pasado lo perseguían, y no podía quedarse ahí. Con un empujón, tomó a Clara de la mano, y tiró de Elena hacia el camino de emergencia. La puerta se cerró tras ellos, con un estruendo que resonaba como un eco de sus decisiones fallidas. Pero antes de escapar, vio algo cruelmente extraño en la mirada de Elena. Una mezcla de determinación y ocultamiento que le heló la sangre. En un instante, los hombres parecían acercarse, y en su mente resonó un pensamiento aterrador. ¿Qué otras verdades guardaba Elena? ¿Cuáles serían los secretos que no estaba dispuesta a revelar? El pasillo se extendía ante ellos, como un laberinto oscuro, y sus pasos resonaban. Clara era una sombra a su lado, mientras Elena corría adelante. Pero algo le decía que había más en juego. No puedo dejar que me atrapen a mí o a mis hijos. ¿Entiendes, Javier?, dijo Elena sin girar la vista. Su tono era grave. Ricardo propició esto. ¿Eso? La angustia creció en Javier. Necesitaba respuestas. Sin embargo, antes de que pudiera obtener alguna, un grupo de hombres apareció en la esquina. ¡Atrás! ¡No se muevan! Una balacera estalló y las balas silbaron, rompiendo el aire. Estruendo y caos. La sala se llenó de gritos desesperados. El corazón de Javier se detuvo por un segundo. ¡Vamos, corre!, gritó Clara. Pero él estaba paralizado por el terror. Entonces todo sucedió rápido. Elena hizo un movimiento inesperado. Empujó a Javier contra una pared y quedó frente a él en una postura defensiva. «No, vete ahora. No puedo permitir que te hagan daño», ordenó, sacando un arma de su bolso. El mundo pareció girar. «Elena, no». Pero las palabras salieron en un susurro. Ella no era solo la madre de sus hijos. Era alguien a quien nunca había verdaderamente conocido. En un instante de confusión, los hombres se acercaron y ella disparó. El eco resonó estruendosamente en el estrecho pasillo. La balanza se balanceó en un giro inesperado. El disparo fue como un rayo. Javier quedó aturdido. La tensión se partió, como una cuerda estirada al máximo. Los hombres tropezaron,
confundidos. Elena se giró. «Corre, Javier. No podemos quedarnos aquí». Pero lo que su mente intentó procesar fue aún más explosivo. Uno de esos hombres, antes de caer, levantó un rostro familiar. No podía ser. Era Ricardo. La súbita revelación dejó a Javier paralizado. No, no puede ser, hizo eco en su mente, dejándolo tambaleándose entre la incredulidad y el horror. «Ricardo», gritó, «no era solo un socio, te conocía. ¿Qué hiciste?» Pero el rostro de Ricardo se desvaneció, como un espejismo perdido en un mar de confusión. La realidad se desmoronaba. Elena, las balas, el laberinto de secretos, una traición que cortaba como un cuchillo afilado. En un instante, sus vidas se entrelazaban con un hilo de sangre, y lo que alguna vez fue su búsqueda de redención se convertía en una cacería oscura. «¿Qué está pasando, Javier?», preguntó Clara, pálida. La respuesta era un eco en su mente. Todo lo que pensó conocer, todo lo que creía entender sobre su vida, se volvían cenizas. La pregunta latía en su pecho. ¿Quiénes eran y qué demonios habían hecho? La búsqueda apenas comenzaba, pero qué verdad lo aguardaba al final de este camino. Su mente zumbaba, y en la oscuridad, el misterio solo se hacía más profundo. El mundo de Javier se detuvo. Todo pareció congelarse en ese momento, el eco de la balacera recorriendo sus oídos. La imagen de Ricardo caído al suelo se grabó en su mente, y la revelación de Elena vertió más sombras sobre su corazón. ¿Era ella la madre de sus hijos desaparecidos? Todo su pasado, su vida parecía un gran rompecabezas en el que faltaban muchas piezas. «No, Ricardo, no», gritó Javier. No podía lidiar con el horror de lo que estaba presenciando. Clara, de pie a su lado, respiraba rápido, asustada por la manera en que la vida de Javier se desmoronaba. «Javier, tenemos que irnos, ahora», lo gritó, sacándolo de su trance. La urgencia en su voz era un balde de agua helada que lo despertó. Pero algo ya se estaba desatando en su mente. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Elena no solo era su esposa, había sido parte de todo. Sin embargo, en medio de su confusión, una pequeña parte de él sentía que había algo más, una traición escondida. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», apenas pudo murmurar, mirándola con desconfianza. «Porque no estaba lista para enfrentar esto», respondió Elena. Su voz contenía un hilo de desesperación. Pero no hubo tiempo para más palabras. Los hombres armados estaban acercándose, y el caos era suficiente para hacer que el corazón de Javier latiera desbocado. Las puertas del hospital estaban cercadas. Un par de guardias de seguridad intentaron controlar la situación, pero cuando vieron la escena, su rostro se tornó pálido, como si el horror que habían presenciado fuera un espejismo. Las luces parpadeaban, los gritos llenaban el aire. «Mujeres, aléjense de ahí», gritaron los hombres de uniforme. Javier sintió cómo su pánico aumentaba, mientras las palabras de Elena se repetían en su cabeza. Ricardo sabía más. Pero, ¿sobre qué? ¿Tenía que ver con sus hijos? ¿O algo más oscuro que él ni siquiera podía imaginar? De repente, y como si el universo decidiera que no podía haber más confusión, un estruendo resonó en el pasillo. Las luces comenzaron a titilar de manera errática, y una figura del pasado emergió en la penumbra. Era Graciela, su hermana, de quien no había tenido noticias en años. Todos creían que había estado desaparecida, pero ahí estaba, con una mueca que mezclaba el horror y la furia. Javier sintió que su mundo se tambaleaba una vez más. «Graciela, ¿qué haces aquí?». Su voz se ahogó en un grito de incredulidad. La figura que antes le parecía una salvación, ahora se convertía en un fantasma de su pasado. «Javier, es un engaño, no es lo que piensas», ella gritó. Las palabras explotaron en el aire como una granada, reventando la tensión. «Ricardo,
no era solo tu socio. Él está detrás de todo esto. Los niños son parte de un plan mucho más grande. El estómago de Javier se hundió, como si el suelo que había pisado toda su vida se estuviera desmoronando bajo sus pies. ¿Qué plan? ¿Dónde están mis hijos? Su voz temblaba, la angustia llenándole el pecho como un fuego abrasador. Todo está conectado, y tú eres la clave, dijo Graciela, y antes de que pudieran procesar sus palabras, uno de los hombres comenzó a acercarse, su mirada fija en Javier. Quería escapar, pero el miedo lo mantenía estancado. Javier, muéstrale quiénes somos. Descubramos la verdad, le susurró Clara, impulsándolo hacia adelante. La mezcla de emociones se intensificó. Él tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar no solo a los hombres que venían, sino también a su propia historia. Sin embargo, un grito rompió la escena. ¡Atrás! ¡No pueden escapar! Era Elena, empujando hacia atrás a Javier y Clara, mientras los hombres se abalanzaban sobre ellos. En un giro dramático, Graciela sacó un arma. Es hora de que todos sepan la verdad. El disparo resonó, pero el eco se apagó rápidamente en un rugido sordo. El cuerpo de Graciela cayó al suelo, y Javier, devorado por la incredulidad, se quedó aturdido en su lugar. «¡No!», gritó. Pero el horror ya había pasado. Clara lo miró, el miedo y la compasión mezclándose en su rostro, mientras todos los hilos de su vida se desenredaban. Javier se obligó a recordar. Graciela, su hermana. Las historias olvidadas, las conexiones que habían sido enterradas. Era como si todo su mundo hubiera sido un gran teatro de sombras y traiciones. ¿Qué había realmente sucedido con sus hijos? ¿Y qué papel habían jugado él y Elena en esta oscura trama? Las luces del hospital parpadeaban como si el mismo edificio estuviera agonizando. La atmósfera era densa y cargada de tensiones no resueltas, mientras la realidad que creía conocer se desdibujaba. Sus ojos se cerraron por un momento, sintiendo que se sumergía en un abismo infinito. La pregunta era, ¿podría enfrentar la verdad que incluso su hermana había querido proteger? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero también peligrosamente lejos. En medio del caos, en un giro devastador, la vida de Javier estaba más en juego de lo que había imaginado. ¿Cuántas verdades más estaban por salir a la luz? La búsqueda apenas comenzaba, y el riesgo era más grande que nunca. Javier se quedó paralizado, el eco del disparo resonando en sus oídos. El cuerpo de Graciela yacía en el suelo, una sombra en la penumbra del pasillo. Su mente luchaba por asimilar lo que acababa de suceder, pero el horror era demasiado abrumador. Todo parecía desmoronarse. «¡No, Graciela!», gritó arrodillándose junto a ella. A sus espaldas, Clara se cubrió la boca, y Elena, que estaba más lejos, retrocedió como si temiera contagiarse del horror. Las luces titilaban, creando un ambiente caótico. Javier no entendía. Graciela, su hermana, había estado perdida, había sido parte de los recuerdos más dolorosos de su vida. Pero ahora, ¿era parte del mismo juego que lo había atrapado? El ruido de pasos apresurados se acercaba, pero no podía apartar la vista del cuerpo sin vida de su hermana. «Javier, debemos irnos», gritó Clara, pero él no podía moverse. Era como si la gravedad lo retuviera allí, en ese instante desgarrador. «¿Por qué, Graciela? ¿Por qué?» «Es un juego peligroso del que tú eres parte», fue lo último que ella pudo decir, antes de caer en un silencio eterno. Cada palabra era un puñetazo en su estómago. ¿Qué había estado ocultando? Javier sintió que el aire se le escapaba.
El dolor se apoderaba de él. La confusión y la rabia se entrelazaban como serpientes venenosas. Unos hombres uniformados se asomaron en la esquina. «¡Mujeres, salgan de ahí!», gritaron, con miradas feroces. El miedo se adueñó de su ser. «¡Corre!», insistió Clara, tirando de su brazo. El pánico lo despertó. Sabía que debía irse, pero la pérdida de Graciela lo había dejado vulnerable. «Javier, no podemos quedarnos aquí», repitió Clara, su voz entrecortada. De repente hubo un estruendo. Las puertas del hospital se cerraron violentamente y el sonido vibró a través del aire. Javier vio cómo un grupo de hombres armados se introdujo al edificio, buscando algo o a alguien. Su corazón latía con fuerza, con cada paso que daba hacia la salida. El peso del pasado y del presente chocaban en su pecho. «¿Estás bien, Javier?», preguntó Elena, pero él apenas pudo responder. Ella le miraba con un brillo extraño en sus ojos. «Queremos ayudar, pero debemos confiar el uno en el otro», dijo su tono, más intenso de lo normal. ¿Era posible que hubiera más verdad oculta detrás de ella también? ¿Confianza? ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Javier se encontró a sí mismo gritándole, pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó entre lo seco de los pasillos. Era un hombre, una figura alta que salió de las sombras. Su rostro se iluminó con el brillo reconocible de su infancia. Era su padre, Juan, pero no el padre amoroso que recordaba. Era un espectro de su historia, más viejo, consumido por la culpa y la rabia. «¡Tú!», exclamó Javier, pero la voz se quedó atrapada en su garganta. «¿Qué haces aquí? Creía que estabas muerto». «Yo lo creía también», dijo Juan, su voz temblorosa. «Pero tenía un motivo para regresar, y es más grande de lo que imaginas. Los niños, Javier, ellos son parte de un juego que nunca debí dejar que comenzara». «No, no. Estás diciendo». El mundo de Javier se volvía borroso. La mezcla de emoción y confusión lo envolvió. Los recuerdos de su infancia comenzaron a arremolinarse en su mente. Su padre siempre había sido una figura de autoridad, pero ahora era un cómplice de todo el horror. «Debo decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde», continuó Juan, dando un paso hacia adelante. «Ricardo, él sabía lo que sucedía, lo que yo hice, y ahora ellos vienen por nosotros». La presión en el pecho de Javier aumentó. Las conexiones empezaban a tejerse en su mente, secretos familiares que nunca imaginó que existieran. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Quién eres realmente?». El miedo y la traición pulsaban en sus venas. Elena se mantuvo a su lado, su rostro inferior iluminado por la luz tenue. «No puedo dejar que esto te consuma, Javier». «Pero la verdad es peligrosa. Pueden estar siguiéndonos». Pero el mundo en su mente había tomado un nuevo rumbo. Nadie parecía a ti mismo. «¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué hemos estado escondiendo?». Sin respuestas ni consuelo, el caos se expandió a su alrededor, mientras los hombres armados se aproximaban. Todo lo que había creído conocer quedaba cuestionado. La búsqueda por la verdad se transformaba en una trampa mortal. Mientras la niebla de incertidumbre se cerraba sobre él, una pregunta golpeó con fuerza. ¿Podría realmente confiar en su padre? «Javier, hay cosas que», empezó Juan, antes de que un estruendo los interrumpiera. La puerta se derrumbó y un grito resonó que los detuvo. Los hombres entraron, rivales de un pasado más profundo, y Javier supo en su corazón que las revelaciones estaban a punto de cambiarlo todo. Javier se quedó paralizado. Los ecos del disparo de Graciela resonaban en su mente. La figura de su hermana caía al suelo, y su mundo se tambaleaba. La confusión, el dolor, la incredulidad se amontonaban en su pecho. «No, Graciela», gritó, arrodillándose a su lado. Clara se cubrió la boca, sintiendo la presión del miedo envolverlos, mientras Elena retrocedía, temerosa.
El ambiente del hospital era un caos. Luces parpadeando, gritos lejanos y esa sombra inminente de hombres al otro lado del pasillo, acercándose. «Vamos, Javier, debemos salir de aquí», insistió Clara. Pero él no podía apartar la vista de su hermana. La pérdida se apoderó de él. «Tienes que hacerlo, Javier». Clara lo empujó, y por un instante, un destello de rabia iluminó su mirada. «Nos matarán si te quedas aquí». Su tono era feroz, y Javier finalmente se levantó, sintiendo que cada paso le costaba un esfuerzo agonizante. Fue entonces cuando su padre se acercó más, mirando a Javier, con esos ojos que antes eran tan familiares. «Javier, tenemos que actuar ahora». «No puedo dejar que esto termine así», y una verdad desgarradora brotó de su pecho. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La voz le tembló, y su enfado era como una ola que lo arrastraba. Pero Juan tan solo respiró hondo, y en su mirada había un abismo de culpa. Porque pensaba que podía protegerte, a todos. Las palabras cruzaron el aire entre ellos como un eco. ¿Protegerme de qué? Javier sintió que la angustia lo golpeaba, pero el tiempo se agotaba, ahora mismo. Clara gritó, rompiendo la tensión que se acumulaba. Javier volvió a mirar a su hermana, a su cuerpo en el suelo, pero el momento se vio interrumpido por el sonido ensordecedor de la puerta derrumbándose. Un grupo de hombres uniformados llegó corriendo, sus miradas fijas y amenazantes. «¡No se muevan!», gritaron, y Javier sintió el terror helar su sangre. Sus instintos le decían que escapar, pero el horror lo mantenía inmóvil. «¡Vamos, Javier!». Clara tiró de su brazo nuevamente, pero fue Juan quien se interpuso, decididamente. «Yo me encargaré de ellos. Tú ve». Un nudo se formó en la garganta de Javier. «¡Papá, no!». Ese grito salió de su boca, ya sin aliento. Pero Juan se giró hacia él y lo miró. Y en ese instante, Javier vio algo que nunca se atrevió a imaginar. Una sombra de determinación, de sacrificio, pero también de desesperación. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y en el caos, Javier sintió un estremecimiento en su pecho. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Juan se abalanzó hacia los hombres armados. «Protejan a la familia», gritó, y Javier vio cómo una ráfaga de balas estallaba en el aire. El sonido fue ensordecedor. Se giró hacia Clara, quien le lanzó una mirada de horror y comprensión. «¡Corre, Javier!». En ese instante, mientras los hombres se enfrentaban a Juan, Javier tuvo una visión extraña. Una luz tenue deslumbró su percepción. Una mujer apareció entre la confusión, y al principio pensó que era un reflejo. Pero no. La figura era inconfundible. Era Lucía, la madre de sus hijos. «¡Lucía!». Su voz se apagó al salir de su boca, y la mujer apenas asentía. Su mirada era de dolor. «Tienes que escucharlo, Javier. Ellos son parte de esto. No están perdidos, están aquí». El tiempo se detuvo, y de repente todo lo que creía saber se desmoronó. En 1000 piezas. No solo eran sus recuerdos. La realidad era muy diferente, y los hombres que antes parecían ser el enemigo se desdibujaron en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, confundido y angustiado. Lucía se acercó, pero él se quedó parado, anclado en el suelo. «Dicen que ellos vienen por tus ambiciones, por lo que creías que habías plantado. Pero la verdad es más compleja y más aterradora de lo que imaginas». El horror recorrió su cuerpo como un escalofrío. Sin darse cuenta, dejó escapar un susurro. «¿Qué has hecho?». La respuesta quedaba atrapada entre el silencio y el fuego. «El juego no ha terminado, Javier. Tú eres la pieza clave». En ese momento, un estruendo sacudió el suelo, un estruendo que hizo que todos contuvieran la respiración. La vigilancia interna se transformó en un caos absoluto.
Aquel enfrentamiento que apenas comenzaba giró su vida y despertó secretos devastadores. Mientras todo se volvía una tormenta de gritos y balas, Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Tienes que tomar una decisión. Algo más oscuro se acerca. Javier miró a su hermana y luego a Clara. Cada mirada transmitía un mensaje y un fuego. ¿Qué pasaría si el verdadero enemigo lograra desatar todo lo que había mantenido oculto? Las sombras de su vida se intensificaron, y era evidente. La búsqueda no era solo por su pasado, sino por la vida de quienes amaba. La lucha apenas comenzaba, y el misterio, más profundo que nunca, dejaba la atmósfera tensa. ¿Quién era realmente Javier Carranza? ¿Cuál era la verdad que lo aguardaba entre las sombras? Sin respuestas, solo preguntas flotaban en el aire. Javier se quedó paralizado, un nudo en la garganta mientras la imagen de su hermana en el suelo se grababa a fuego en su memoria. Las luces parpadeaban, el caos se desataba a su alrededor. «¡No, Graciela!», gritó. Sus manos temblorosas se aferraban a su cuerpo, buscando un latido que confirmara que todo esto era solo una pesadilla. Clara se cubrió la boca, lágrimas brillando en sus ojos, mientras la sombra de los hombres armados se alzaba en el umbral, implacables, amenazantes. «Javier, hay que irnos», insistió Clara, su voz llenando el aire cargado de horror. Elena retrocedía, los ojos fijos en la escena, incapaz de moverse entre la desesperación y el miedo. Justo cuando Javier iba a dar un paso hacia la salida, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Deténganse!». La voz venía de más allá del grupo de hombres. Con una postura desafiante, Lucía, la madre de sus hijos, apareció en la escena. Su figura era una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, iluminada por los parpadeos de las luces. «Tienen que escucharme. Esto está lejos de acabar». Las palabras de Lucía resonaron. Era un eco familiar, una llamada a la verdad que temía. «¿Por qué estás aquí ahora?», preguntó Javier, el pánico invadiendo su mente. ¿Por qué aparecía en el momento más crítico? Clara lo tironeaba hacia atrás, instándolo a escapar. «No puede ser», murmulló Lucía, su voz quebrada por la emoción. «Los niños, Javier, hay tanto que ocultar». La verdad pendía en el aire como un telón a punto de caerse, mientras las expresiones de los hombres se volvían violentas. «¡Silencio!», gritó uno al frente, resaltando la urgencia del momento. Javier sintió que su corazón palpitaba más rápido. La necesidad de saber lo que estaba ocurriendo lo consumía. Y entonces sucedió. Una explosión ensordecedora resonó, y el suelo tembló bajo sus pies. Los hombres cayeron como un castillo de naipes. En medio del caos, un objeto voló hacia él, impactando a Lucía, quien se desplomó, un hilo de sangre escurriendo por su frente. «¡Lucas!», gritó, pero su voz se perdió entre los gritos y el descontrol. La visión de su madre ahí, caída y herida, hizo que una ola de rabia y dolor invadiera a Javier. «¿Por qué ahora?». Su voz temblaba. Se arrodilló frente a ella, y en un instante se dio cuenta de que todo estaba entrelazado. Inseguridades, traiciones, secretos que resonaban como un eco de la vida que había llevado. «Javier», murmuró Lucía, su aliento un hilo tenue. «Los niños no están perdidos. Son parte de esto, de este mundo que creíste dejar atrás. Fue un engaño». Y en ese instante, todo se iluminó, como si una bombilla en su cabeza se encendiera repentinamente. «Los niños», se dio cuenta. «¿Dónde están?». La desesperación en su grito hizo eco en el pasillo. Justo entonces, otro disparo partió el aire, y Javier giró. Uno de los hombres se levantó, pero no eran los únicos. Ricardo, aún respirando, asomó entre las sombras.
Esto se ha puesto feo, Javier. Nunca quise que llegara a esto. Las palabras de su antiguo socio sonaron vacías, como una última oportunidad en un juego perdido. «Tú sabías. Todo esto es tu culpa», rugió Javier, la furia transformando su pena. Pero antes de que pudiera reaccionar, un desgarro de dolor atravesó el ambiente. «Los niños están con ellos. Están en peligro», gritó Ricardo. Y de repente, la habitación quedó en silencio, como si alguien hubiese apretado el botón de pausa. Javier sintió que el mundo giraba y el aire se volvía denso. «¿Qué quieres decir?». La confusión y la culpa se mezclaron en su pecho. La traición latente en el aire complicaba aún más la situación. «Todo es un juego de sombras, Javier. No solo tú y yo estamos involucrados. Hay otros. El pasado que creías que dejaste atrás no se ha desvanecido. Todo está por descubrirse. Y tú eres la clave». Las palabras de Ricardo retumbaron, un eco de advertencia. Sin saber si confiar o no, una verdad aplastante se posó sobre él. No solo era su vida en juego. Había un sistema de traiciones tejido con hilos firmes que iba más allá de sus ambiciones. No se trataba solo de su búsqueda. Estaban en medio de algo mucho más oscuro que él jamás habría imaginado. En medio del tumulto, Javier miró a Graciela, a Clara, a Lucía. La realidad de que algunos llevaban más secretos que otros lo dejó tambaleándose. La pregunta era devastadora. ¿Quiénes eran realmente todos en esa sala? ¿Y qué horrores estaban dispuestos a desenterrar para al final descubrir la verdad? Con el ambiente cargado de tensión, Javier se dio cuenta de que la solución era más compleja de lo que había creído. El rostro de Ricardo se distorsionaba entre la sombra y la culpa, mientras las luces parpadeaban. La búsqueda por la verdad estaba lejos de acabar, pero su desenlace podría cambiar todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Cuán lejos estaba dispuesto a llegar para salvar lo que quedaba de su familia? Y así, en medio del eco de los disparos, la habitación se oscureció. Cada uno de ellos se enfrentaba a una verdad que podría destruirlos o liberarlos. ¿Qué futuro aguardaba? La angustia de la ignorancia pesada como un manto, y cuando la oscuridad se cernía, Javier supo que esta vez la verdad era un arma de doble filo. Javier se quedó congelado, mirando a su madre. Mientras el caos giraba a su alrededor, la sangre se acumulaba en el suelo y su corazón retumbaba en su pecho. «¿Por qué?», murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Clara y Elena intercambiaron miradas aterrorizadas, el horror brillando en sus ojos. «Es un juego peligroso del que tú eres parte», volvió a repetir Ricardo, pero Javier apenas lo escuchó. La figura de Lucía, su madre, yacía ahí, herida y vulnerable. Un caos de preguntas llenó su mente. Mientras su mundo se desdibujaba, sintió que un puño de ansiedad le apretaba el estómago. Los hombres armados se movían, y el ambiente era un mar de gritos y disparos. La confusión se multiplicó. Javier sabía que no podían quedarse quietos, que el tiempo se les escapaba de las manos. Clara tiró de su brazo. «Ven», gritó llevando a Javier hacia el lado opuesto. Pero Javier se detuvo, aún en shock. «No puedo dejarla», replicó, y apuntó a Lucía, que yacía en el suelo, a medio camino entre la vida y la muerte. «Tienes que irte», insistió Elena, y la determinación en su voz era como un grito de guerra. «No puedo más con esto», exclamó Javier, y al darse la vuelta, chocó con Ricardo, quien estaba más cerca de lo que pensaba. «Tengo que saber la verdad», apretó los dientes, mientras sentía la presión de la situación. Y entonces la luz del pasillo comenzó a oscurecerse. Un sonido atronador resonó. Un grito desgarrador llenó el cuarto. «¡Cúbranse!». El rugido de una explosión impactó.
Las ventanas estallaron y el cristal voló en pedazos. Todo se volvió un caos. Javier se lanzó hacia adelante, protegiendo a Clara de la lluvia de escombros que caía. La sala se iluminó por un segundo, y entre el vapor y el polvo, una figura emergió de las sombras. Era Graciela, pero no como la había visto morir. Ella tenía una chispa de vida, una energía que irradiaba. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, balbuceó Javier sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par, y la imagen de su hermana viva fue un destello de esperanza. Pero el destello se desvaneció tan rápido como había llegado. «Javier, escucha», dijo Graciela. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de valentía y miedo. Luego miró a Ricardo. «Todo esto no es lo que crees. No hay tiempo para explicaciones. Pero nosotros somos parte de algo mucho más grande. Hay verdades ocultas a tu alrededor». Los hombres se reagruparon y Javier sintió que su mundo giraba. «¿Qué? ¿De qué hablas?». La confusión lo dominaba. En ese momento, la cabeza de un hombre emergió tras el caos, un rostro conocido que le heló la sangre. Era su padre, Juan. «¿Papá? ¿Pero tú?». La incredulidad se apoderó de Javier. «No, ¿se supone que debíamos protegernos unos a otros?». Hubo un silencio tenso. «No, Javier. Era mi deber asegurarte que estuvieras a salvo. Los niños han estado escondidos, y solo hay una manera de mantenerlos a salvo». El giro de sus palabras llenó la habitación de emoción. Entonces, un grito cortó el aire. «Javier, no». Clara apenas gritó, antes de que uno de los hombres se abalanzara sobre ella. Pero en vez de enfrentarse al peligro, en un movimiento inesperado, Juan empujó a Javier para colocar su propio cuerpo entre su hijo y el ataque. La escena se volvió una sinfonía de caos y angustia. «¿Por qué has hecho esto?», preguntó Javier, mirando cómo su padre caía, pero los gritos y el estallido de balas llenaban el aire, y el tiempo parecía dilatarse. Entonces, todo se detuvo. A medida que Juan yacía en el suelo, su rostro se oscureció y sus ojos perdieron brillo. Javier notó algo brillar en la mano de su padre, un extraño medallón con símbolos que solo había visto en viejas fotos familiares. «Esto», murmuró Juan, «es la verdad, Javier. La única oportunidad que hay para rescatar a los niños». Con un último esfuerzo, levantó el medallón entre sus dedos. Los ecos de un legado escondido se sintieron en el aire, un secreto que obligó a Javier a cuestionarse todo lo que había creído sobre su familia. ¿Qué verdad se escondía en ese objeto? Y en ese momento, un destello de luz emergió del medallón, iluminando la habitación, mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor. Mientras una sombra conocida avanzaba hacia ellos, el misterioso medallón emitió un destello intenso y todo se detuvo. Las voces del caos se apagaron y Javier sintió una corriente de energía. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo estuviera recuperando vida. «No, no, no», Javier murmuró en un último intento de resistir. Pero al levantarse, el medallón se convirtió en el centro de todo. ¿Era esto lo que habían estado buscando? ¿Podría cambiar el rumbo de sus vidas? Y la pregunta más dolorosa, ¿podría su historia respirar de nuevo a partir de este momento? El laberinto de su existencia se expandía, y las sombras del pasado parecían danzar a su alrededor. El medallón brilló intensamente entre las manos temblorosas de Javier. Era como si tuviera vida propia, irradiando un calor que atravesaba su piel y llenaba la habitación con una luz suave pero poderosa. «¿Qué significa esto?», murmuró, con la mirada fija en el objeto que parecía contener todas las respuestas. «Esos símbolos son la clave», dijo Graciela, recuperando el aliento, mientras se incorporaba. Javier no podía creer que su hermana estuviera, de alguna manera, presente y viva. La realidad se deformaba a su alrededor,
como un caleidoscopio de secretos y verdades inconfesables. Ricardo se retorcía en el suelo, sus ojos llamando a la compasión. No entiendes, Javier. El tiempo se agota. Necesitas usar el medallón. Con él puedes acceder a la información. Encontrarás a tus hijos. Las voces de los hombres armados murmuraban en la distancia, pero Javier solo tenía oídos para Ricardo. Solo puedo salvar a quienes realmente importan, susurró Javier, sintiendo que se partía entre el amor por su madre, su hermana y el deseo de encontrar a sus hijos. Era un juego de decisiones aterradoras, pero tenía que actuar. Hazlo, Javier. El medallón puede abrir la puerta a la verdad que todos han escondido, insistió Graciela, pero las palabras de su madre laceraban su mente. No me dejes. La luz del medallón centelleaba mientras él luchaba con su decisión, su rabia, su dolor. Todo se electrizaba en su interior. «Los voy a encontrar», gritó, levantando el medallón. La energía se disparó, un rayo de luz que iluminó a todos a su alrededor. Las sombras comenzaron a danzar, como si estuvieran buscando huir de la verdad. El eco de las balas resonaba cada vez más cerca. «¡Avancen!», gritó un soldado. Pero en ese instante, Javier sintió que la realidad se fragmentaba. El medallón brilló aún más. Y cuando su luz tocó las paredes, una imagen se proyectó ante él. Su corazón se detuvo por un segundo. Aparecieron rostros de niños, de sus hijos, sonriendo, felices, pero entre las sombras de la imagen se percibía un aire de peligro inminente. «Javier», la voz de Lucía, su madre, resonó. Había algo en su tono que despertó algo profundo y olvidado en él. «Ellos están ahí, pero también hay algo oscuro. Tienes que ser inteligente. El medallón es solo el principio». Una sensación de urgencia lo invadió. Los hombres armados se acercaban, y Javier sintió que el tiempo se precipitaba. «¡Corran!», gritó, levantando el medallón y guiando a Clara y Graciela hasta la esquina opuesta de la sala. Por un momento, el caos pareció desvanecerse. Las sombras escaparon y las luces brillaron de nuevo, como si el propio hospital estuviera amparándolos. «No nos dejes, Javier», gritó Graciela, pero en su voz había más que miedo. Había una chispa de esperanza, de valentía. «Siempre estaré aquí», prometió Javier, y aferrándose al medallón, un destello recorrió el aire. «Dame la fuerza para encontrar la verdad». Cuando las luces finalmente se estabilizaron, Javier sintió el poder del objeto fluir a través de él. Una conexión enraizada en la familia, en el amor y en la red de secretos que ahora se desataba ante él. Con determinación renovada, avanzaron hacia la salida, mientras los hombres armados batallaban para recuperar el control. «Vamos a salvar a los niños», gritó Javier. Un grito de guerra definitivo. Las paredes vibraban, y el vórtice de la revelación parecía arrastrarlos. Fue entonces cuando el mismo medallón comenzó a brillar de nuevo. Un espectáculo de luces que conllevaba una promesa. La revelación estaba por venir. A medida que atravesaban el caos, la realidad comenzaba a desmoronarse. Cada paso que daban los acercaba más al núcleo de la verdad, más cerca de sus hijos y de lo que realmente significaba. Eran héroes en su propia historia, y cada uno llevaba un fragmento de esperanza grabado en su alma. Finalmente llegaron a la salida, pero el sonido de la confusión estalló detrás de ellos. «¡Deténganlos!», se oyó gritar, pero Javier, aferrado al poder del medallón, miró hacia atrás y vio a su madre, su hermana y Clara. Un destello en el aire surgió al alzar el medallón, liberando una ola de energía que consumió todo. El mundo se detuvo por un segundo, y el silencio fue abrumador. Javier sintió el orgasmo de la verdad abrumarlo, y ya no había vuelta atrás. Pero la realidad no se lo permitiría tan fácilmente.
La búsqueda por sus hijos apenas estaba comenzando. La línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba, y el tiempo comenzaba a reescribirse. Antes de desaparecer, Javier entendió que el verdadero viaje solo iniciaba, que la búsqueda por respuestas llevaría a sus hijos a un nivel mucho más allá de lo que jamás imaginó. Y en ese instante de revelación, sintió el llamado del destino. Es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Tu participación marca la diferencia.